La noche en que colgaron a Julián Mendoza, su último aliento heló la sangre de todos en Sanaldecar. Nadie imaginaba que aquella supuesta muerte sería solo el comienzo de la peor pesadilla para don Elías Balcázar. Una vida marcada por la injusticia y el dolor bajo la aparente tranquilidad se escondía en un remoto valle rodeado de montañas imponentes. Se alzaba un pequeño pueblo, un lugar de tradiciones arraigadas y secretos guardados con recelo. Aquellos que trabajaban las tierras en ese pueblo conocían bien el yugo de don Elías Balcázar. Su poder no solo se medía en tierras y cosechas, sino también en el temor que inspiraba. Cada amanecer traía un recordatorio cruel. Hombres encorvados bajo el peso de sacos llenos de maíz y trigo, escoltados por los guardias de don Elías, que vigilaban con látigos en mano. Los campesinos no poseían nada propio. Sus cosechas eran confiscadas en su mayoría como pago por el derecho a trabajar la tierra. Aquellos que osaban guardar siquiera una porción para alimentar a sus familias eran castigados con una brutalidad despiadada. Algunos fueron azotados públicamente, otros simplemente desaparecieron, tragados por la noche. Las viudas vestían de luto eterno y los niños crecían aprendiendo que la obediencia era su única salvación. Cualquier intento de reclamar justicia era respondido con violencia y desdén. Don Elías no siempre fue el tirano que todos conocían. En su juventud, fue un niño sensible que creció bajo la sombra aplastante de su padre, don Ricardo Balcázar, un hombre brutal que gobernaba sus tierras con puño de hierro. Ricardo sometía a su propio hijo a humillaciones constantes, considerando la bondad como debilidad. La madre de Elías, doña Carmen, era el único rayo de luz en su vida, protegiéndolo cuando podía de la crueldad de su padre. Sin embargo, cuando Elías cumplió 12 años, ella murió en circunstancias misteriosas. Los rumores susurraban que don Ricardo había sido el responsable, aunque nunca se pudo probar. Tras la muerte de su madre, el joven Elías se endureció. Aprendió que en este mundo, según las enseñanzas retorcidas de su padre, solo existían dos tipos de personas: los que dominaban y los que eran dominados. Cuando heredó las tierras tras la muerte de don Ricardo, Elías se había convertido en una versión más cruel de su propio padre, perpetuando un ciclo de violencia que había comenzado generaciones atrás. Su fortuna provenía del trabajo incansable de los campesinos que vivían bajo su yugo, obligados a pagar tributo con la mayor parte de sus cosechas. Sin embargo, su riqueza no le bastaba. Su corazón era tan frío y árido como las tierras que poseía. Entre sus víctimas se encontraba Julián Mendoza, un joven agricultor cuya familia había trabajado durante generaciones esas tierras. Pese a las deudas impuestas, Julián se aferraba a la esperanza de un futuro mejor junto a su esposa Ana y su pequeña hija, Estela. Su amor era lo único que le permitía resistir. Julián Mendoza creció en una familia de campesinos honrados. Su padre, Pedro Mendoza, le enseñó no solo a trabajar la tierra, sino también a leer y escribir en secreto, algo poco común entre los campesinos. Pedro creía que el conocimiento era la única forma de liberación verdadera. Ana, por su parte, era la hija de la curandera del pueblo. Desde pequeña aprendió los secretos de las plantas medicinales y los rituales antiguos que su madre guardaba celosamente. Su conocimiento de hierbas y remedios naturales la convirtió en una figura respetada entre los campesinos, quienes acudían a ella en busca de sanación cuando no podían pagar un médico. Julián y Ana se conocieron durante la festividad de San Juan. Él quedó cautivado por su sabiduría y fortaleza, mientras ella vio en él un espíritu indomable y un corazón noble. Su amor floreció como las plantas que Ana cuidaba,
y pronto se casaron, teniendo a su pequeña Estela, quien heredó la intuición de su madre y la determinación de su padre. Una mala cosecha trajo la desgracia. Julián no pudo pagar el tributo exigido por don Elías, quien en su crueldad desmedida ordenó quemar los campos del joven agricultor como castigo y advertencia para los demás. Julián y su familia lo perdieron todo en una sola noche iluminada por llamas voraces. Desesperado, Julián fue a suplicar clemencia a la hacienda de don Elías. Se arrodilló en la gran sala de piedra ante el poderoso terrateniente, pero sus súplicas fueron respondidas con desprecio y humillación. Para don Elías, Julián no era más que un insecto insignificante. La tragedia alcanzó su punto más oscuro cuando, en un intento desesperado por recuperar algo de dignidad, Julián se enfrentó a los guardias de don Elías. Fue arrestado y, tras un juicio amañado, fue condenado a muerte por insubordinación y robo. La ejecución sería pública, una lección para cualquiera que pensara desafiar el poder. La noche anterior a la ejecución, en la celda húmeda y fría de la prisión de la hacienda, Ana visitó a Julián por última vez, aparentando ser una esposa que se despedía de su condenado marido. Los guardias, conmovidos por la escena, les permitieron unos minutos de privacidad. En ese breve momento, Ana le susurró el plan en la celda. «Bebe esto cuando te lleven a la horca», murmuró, deslizando discretamente un pequeño frasco en su mano. «Es una mezcla de belladona y otras hierbas. Te hará parecer muerto, pero debes tomarlo en el momento preciso. Cuando escuches la tercera campanada del amanecer, bébelo todo». El amanecer llegó con una neblina espesa que cubría el pueblo. Don Elías había ordenado que la ejecución fuera pública, un espectáculo para amedrentar a cualquiera que pensara en desafiarlo. La plaza central estaba llena de campesinos obligados a presenciar el castigo. Los guardias sometieron a Julián a una serie de torturas antes de la ejecución final. Lo azotaron públicamente, dejando su espalda en carne viva. Don Elías observaba desde su balcón, saboreando cada momento de sufrimiento como si fuera un fino vino. Al escuchar la tercera campanada, mientras lo preparaban para la horca, Julián bebió discretamente el contenido del frasco. La poción comenzó a hacer efecto inmediatamente. Su corazón empezó a latir tan lentamente que era casi imperceptible. Su respiración se volvió tan superficial que ni el más minucioso observador podría detectarla. Cuando lo colgaron, su cuerpo se convulsionó de manera convincente, un efecto secundario calculado de la poción. Los campesinos, incluido don Elías, presenciaron lo que parecía ser una muerte agónica y real. El médico del pueblo, secretamente aliado de Ana, certificó la muerte después de realizar una inspección superficial. Para hacer el engaño más convincente, Ana y Estela protagonizaron una escena desgarradora. Sus gritos de dolor y desesperación resonaron en la plaza, tan auténticos que incluso los guardias más duros desviaron la mirada. Don Elías sonrió satisfecho desde su balcón, convencido de que había eliminado a su enemigo y quebrado el espíritu de su familia. El sepulturero, un hombre llamado Tomás, que debía su vida a los conocimientos medicinales de Ana, jugó un papel crucial. Cuando recibió el cuerpo de Julián, lo colocó en un ataúd especialmente preparado con orificios ocultos para permitir la respiración. En lugar de llevarlo al cementerio, tomó un camino alternativo hacia las montañas bajo la protección de la noche. En una cueva oculta, Ana esperaba con sus hierbas y pociones curativas. Tomás entregó el ataúd y ayudó a sacar a Julián, quien ya comenzaba a recuperar la consciencia. Las heridas de la tortura eran reales y graves, pero Ana había preparado todo lo necesario para su recuperación.
Para completar la ilusión, se realizó un funeral con un ataúd lleno de piedras y tierra. Ana y Estela aparentaron partir del pueblo esa misma noche, supuestamente destrozadas por la pérdida. Don Elías, en su arrogancia, ni siquiera se molestó en verificar su partida, satisfecho con haber destruido por completo a la familia. Durante meses, Julián se recuperó lentamente en las montañas, junto a su esposa Ana y su hija Estela. Vivían en las montañas con un grupo de personas que también habían huido de la tiranía de los terratenientes. Las heridas de la tortura dejaron cicatrices profundas, que más tarde servirían para alterar su apariencia. Ana utilizó sus conocimientos no solo para sanarlo, sino también para cambiar gradualmente su aspecto. Le preparó tinturas para oscurecer su piel y pociones que alteraron levemente sus facciones. Las cicatrices de la tortura, en lugar de intentar borrarlas, Ana las utilizó como base para su nueva identidad. Con ungüentos especiales, logró que algunas se volvieran más prominentes, alterando los rasgos de su rostro. El cabello, antes negro azabache, fue tratado con una mezcla de hierbas que lo volvió de un castaño ceniciento, y su postura erguida de campesino se transformó en el andar cauteloso de un comerciante viajero. Ana, experta en las artes curativas, le enseñó todo sobre hierbas y remedios. Este conocimiento no solo serviría como cobertura perfecta para su regreso, sino que también le permitiría ganar la confianza de la gente del pueblo. Mientras tanto, su hija Estela creció en las sombras, aprendiendo tanto de su madre como de las personas con los que vivían en las montañas. Mientras su cuerpo sanaba, Julián estudió y planificó. La experiencia cercana a la muerte lo había transformado. Ya no era el mismo hombre que había suplicado clemencia a don Elías. Se estaba convirtiendo en alguien más, no para buscar una venganza simple, sino para lograr una justicia más profunda. Durante varios años, Julián estudió no solo medicina tradicional, sino también las artes del ilusionismo y la manipulación de la percepción con los gitanos que frecuentaban las montañas. Aprendió a modular su voz, a moverse como una sombra, a crear efectos que parecían sobrenaturales. Cada habilidad adquirida era una pieza más en su elaborado plan. Julián iba de cuando en cuando con otra identidad como comerciante de remedios y ungüentos al pueblo de Sanaldecar. Supo que don Elías, aunque envejecido, seguía siendo el mismo tirano. La crueldad del terrateniente no había disminuido con los años. Si acaso, su soledad lo había vuelto más amargo y despiadado. Una noche de invierno, cuando el viento aullaba entre las montañas como un espíritu vengador, un forastero llegó al pueblo. Era un hombre alto, de rostro anguloso y mirada penetrante. Vestía un abrigo oscuro y cargaba una bolsa de cuero desgastada. Nadie lo reconoció, pero sus ojos parecían escarbar en el alma de quien se cruzara en su camino. El desconocido se presentó como Sebastián Aranda, un comerciante de remedios y ungüentos. Su llegada coincidió con una extraña serie de sucesos: animales encontrados muertos, cosechas arruinadas sin causa aparente y un aire de amenaza que se extendía como una sombra. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó cuando don Elías empezó a recibir cartas anónimas escritas con una caligrafía temblorosa, pero firme. Cada carta contenía un solo mensaje: los muertos recuerdan. La deuda será saldada. Al principio, don Elías las ignoró con desdén, atribuyéndolas a algún campesino resentido. Pero cuando los retratos de su familia ancestral comenzaron a caer de las paredes y escuchar pasos en los corredores vacíos de su mansión,
El miedo se instaló en su corazón. En su desesperación, acudió al párroco del pueblo, pidiendo protección divina. El sacerdote lo bendijo y colocó crucifijos en cada habitación, pero nada detuvo la creciente sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Finalmente, una noche, Julián desplegó su elaborado plan, fruto de años de preparación meticulosa. La mansión se había convertido en su escenario, cada rincón preparado para crear una experiencia de terror sobrenatural que llevaría a don Elías a enfrentar sus propios demonios. Los pasos que resonaban en los corredores vacíos eran reales. Julián los provocaba estratégicamente, pero su efecto estaba magnificado por pequeñas cavidades que había descubierto en las paredes de la antigua mansión, creando ecos inquietantes que parecían provenir de todas partes. El aire se había vuelto gélido gracias a una mezcla especial de hierbas que, al quemarse, producían una sensación de frío penetrante que calaba hasta los huesos. Cuando finalmente se enfrentaron en la sala principal, la transformación de Julián era absoluta. Había preparado cada detalle de su apariencia. Las cicatrices de su tortura, realzadas con ungüentos especiales, brillaban tétricamente en la penumbra como heridas recién infligidas. Sus ojos, dilatados por gotas de belladona, parecían pozos oscuros que miraban desde más allá de la muerte. Su voz, producto de años de práctica, resonaba con un eco sepulcral que helaba la sangre. «¿Quién eres?», logró balbucear don Elías, retrocediendo. «He venido por lo que me debes», dijo con voz grave la figura aterradora que estaba frente a él, cargada de un odio que trascendía la muerte. Para don Elías, la visión era inequívoca. Ante él se encontraba el espectro vengativo del hombre que había mandado ejecutar. El terror que lo invadió era genuino, alimentado por años de culpa reprimida y amplificado por el magistral trabajo de caracterización de Julián. Pero la confrontación iba más allá del terror psicológico inicial. Los pasajes secretos de la mansión habían sido impregnados con una mezcla de hierbas alucinógenas que, al ser inhaladas, distorsionaban la percepción de la realidad. Mientras Julián conducía a don Elías a través de estos corredores, el anciano terrateniente se sumergía en un descenso a su propio infierno personal. Las paredes parecían cobrar vida, ondulándose como serpientes. Las sombras se convertían en figuras espectrales que lo acechaban. Los ecos de sus propios gritos de terror regresaban transformados en risas demoníacas. En su mente, alterada por las hierbas y el miedo, comenzaron a manifestarse los rostros de todas sus víctimas a lo largo de los años: campesinos azotados, familias despojadas, vidas destruidas por su crueldad. En su desesperación por escapar de estos fantasmas acusadores, don Elías corrió frenéticamente por los túneles subterráneos de la mansión. Su corazón envejecido, castigado por años de maldad y ahora sometido a un terror indescriptible, comenzó a fallar. A pesar de que la muerte física nunca fue parte del plan de Julián, el miedo y el esfuerzo provocaron un infarto fulminante. Julián, que seguía de cerca sus pasos, trató de ayudarlo al verlo desplomarse. En ese momento crucial, su humanidad prevaleció sobre el deseo de venganza. Utilizando sus conocimientos médicos, intentó reanimarlo, luchando por salvar la vida del hombre que había destruido la suya. Sin embargo, el daño era irreversible. Don Elías murió mirando el rostro del hombre que creía haber ejecutado años atrás. Sus últimas palabras fueron una mezcla de súplica y arrepentimiento tardío, susurradas entre respiraciones entrecortadas mientras la vida se le escapaba. La justicia poética se había consumado de una manera que ni siquiera Julián había planeado. El propio miedo de don Elías se había convertido en su verdugo final. Al amanecer,
Los habitantes de Sanaldecar encontraron a don Elías sin vida en la sala principal y signos de una lucha sobrenatural feroz, y sobre el suelo, escrito con cenizas, un mensaje aterrador: la deuda está saldada. El pueblo nunca supo la verdad completa. Para ellos, la justicia divina había actuado finalmente. Días después, entre los documentos personales de don Elías, encontraron testamento reciente. En un momento de lucidez y remordimiento, quizás presintiendo su final, había dejado estipulado que, en caso de su muerte, todas sus tierras debían ser distribuidas entre los campesinos que las trabajaban. Este documento, legitimado por un notario de la ciudad vecina, se convirtió en la base legal para la transformación de Sanaldecar. Julián y el grupo de personas que vivían en las montañas emergió como una próspera comunidad comercial. Lo que comenzó como un grupo de fugitivos y disidentes se transformó en una red de comerciantes y artesanos que establecieron rutas de comercio entre los pueblos de la región. La muerte de don Elías marcó el fin de una era de opresión y el inicio de una nueva época de prosperidad compartida. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.